Espíritu Santo quiere hablarnos acerca, y titulé esta palabra, de volver al principio. Y no sé si son los tiempos que nos tocan vivir o la edad. Ya ahí tengo todos los recursos para asistirme, muchas gracias. No sé si son los tiempos que nos tocan vivir o la edad que uno se pone más reflexivo, pero así ha sido en este tiempo conmigo. El Señor me ha llevado a reflexionar acerca del tiempo que nos toca vivir. No podemos estar viviendo porque vivimos, porque respiramos, ¿cierto? Porque amanecimos, que bueno, es un nuevo día para respirar, sino que creo que la madurez trae consigo la optimación de los recursos, de los tiempos, y también como hijos de Dios tenemos que alcanzar cierta madurez y entender lo vivido, lo que nos toca vivir y lo que deberemos vivir. Y como iglesia de Jesucristo, el Señor hoy nos quiere hacer un llamado de volver al principio. Y ya vamos a ir al texto, ¿cierto? Pero estoy en una introducción. Hay dos, en mi época de seminarista tuve que comerme un libro muy gordo así, de tapa verde, que no lo amaba mucho, acerca de la historia de la iglesia. Y es bien tedioso, si alguno de ustedes lo tuvo que estudiar o leer. Es entretenido porque es historia y la historia es agradable, pero es pesado a la hora que uno tenía que rendir sus pruebas. Pero la iglesia ha seguido evolucionando, eso yo lo estudié hace como 30 años atrás. Era una niña. Y sin embargo, en estos 30 años, desde que cerré las tapas de ese libro, la Iglesia de Jesucristo ha seguido haciendo historia, y ha seguido creciendo, y ha seguido evolucionando, y ha seguido sufriendo cambios. Y todo lo que pasó anteriormente, que están registrados en la historia de la Iglesia, es parte de la historia, pero nosotros mismos hemos hecho historia. Que no estemos en un libro es una cosa, pero hemos hecho historia porque somos parte de la Iglesia de Cristo que ha seguido estando viva y presente. Y todo lo que está vivo hace historia en el tiempo. Pero dentro de este proceso de la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia contemporánea, la Iglesia de Jesucristo ha vivido fuertes procesos, fuertes sismos, y también ha estado sujeta a problemáticas de último minuto que la afectan, porque el hecho de estar vivo te hace estar bajo diversas circunstancias, ¿cierto? Y la Iglesia de Jesucristo ha estado viva. Y hemos enfrentado como iglesia, entre muchas cosas, yo solo quiero hablar, y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la Iglesia de Jesucristo, sobre la faz de la tierra. Y hemos enfrentado dos problemas fundamentales como iglesia contemporánea. Y tú eres parte de esta iglesia, porque ninguno de nosotros es de la época de Lutero, por ejemplo, ni de Calvino, ni de todos esos, ¿cierto? Hemos vivido la repercusión de los cambios que ellos trajeron a la iglesia, pero nosotros también hemos sido testigos en esta época contemporánea de cambios. Y hubieron dos aspectos fundamentales que no están registrados en ese libro, pero que los he vivido por ser parte de toda mi vida de la Iglesia de Cristo. Y uno de ellos es cuando la Iglesia, casi antes de terminar el siglo pasado, se enfrentó a un despertar en relación a la tradición. La tradición, tenemos que saber que la tradición es un enemigo cotidiano con el cual nosotros debemos enfrentarnos todo el tiempo. Los matrimonios caemos en tradición, los pololos caen en tradición, en nuestra vida profesional caemos en tradición, en nuestra vida laboral caemos en tradición. La tradición es un enemigo del ser humano. Es cierto que cuando todo se vuelve tradicional y monótono, se pierde vida, se pierden vivencias y se torna aburrido y rutinaria, la vida se pone más desagradable. Y la Iglesia de Jesucristo en algún momento de los finales de este siglo pasado sintió un despertar y una motivación que viene de parte del cielo
a sacudirse de la tradición. Los más viejos en la fe, sin ofender a nadie, pero algunos también somos viejos ya con los años, pero hemos vivido esto, ¿cierto? Aquí tenemos unos pastores de la Guardia Vieja, y ellos fueron pastores hace unos años y por un gran tiempo, y saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que la Iglesia de Jesucristo tuvimos un sacudón y fuimos convocados a sacudirnos de muchas tradiciones. Ahora, fue muy bueno y hasta el día de hoy disfrutamos de esa sacudida y vino del cielo y fue una idea del mismo Espíritu Santo, que cada tanto tiene que hacer eso con la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque se nos adosan y se nos pegan, así como cuando vemos las ballenas que están llenas de crustáceos y de moluscos y de cuánta cosa, que se les adhiere a la piel, ¿cierto? Entonces, en el tiempo se nos adhieren cosas a la Iglesia de Cristo que deben caer porque no son parte de. Entonces, por eso que cada tanto históricamente el Espíritu Santo ha sacudido su Iglesia. Y los contemporáneos hemos vivido esa sacudida y fue hermoso cuando comenzamos a ser libres de cosas que nos ataban, porque la tradición te ata. Ahora, siempre, y eso es un principio transversal en la palabra de Dios, siempre que Dios hace algo, Satanás hace algo y el hombre hace algo. Es así, es ley. Entonces, Satanás lo hace porque él siempre va a querer destruir lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Desde el Génesis lo vemos así. Y el hombre hace algo porque el hombre no lo hace con el afán de destruir, pero sí con esa motivación de querer ayudar a Dios, ¿cierto? Y de querer hacer las cosas bien. Y al final, con una buena motivación, nos equivocamos. Entonces, cuando vino todo este proceso de ser renovados, y que fue tan hermoso, ¿cierto? Y el fluir del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, y nos sacudimos de tantas cosas tradicionales y otras las agregamos. Yo me crié en una iglesia que si hubieran instalado estas luces de colores, se hubiera vaciado, porque era traer el mundo a la iglesia. No era porque no se habían inventado las luces, era porque era sinónimo de discoteca, de pecado, de perdición. En mi infancia, en mi niñez, comenzaron a aparecer las primeras baterías, de estas baterías, ¿cierto? Y había resistencia en el pueblo de Dios porque era de los Beatles. Entonces, ¿cómo traer los Beatles a la casa del Señor? No, yo recuerdo, era niña, y habían convenciones con diversos grupos de música, y los más amados eran los que usaban la guitarrita, y no eléctrica, porque había un trío, me acuerdo, que tenían una guitarra eléctrica, un bajo, y eran los más pecadores de la organización. Entonces, por eso yo te digo, a los cambios que Dios hace, el hombre le añade. Entonces, Dios nos sacudió de la tradición, nosotros le añadimos las luces a los templos, la música electrónica, y es bueno. Le añadimos los data, es bueno. La tecnología, esto de poder transmitir en vivo para los que están lejos, es maravilloso y está bien. Pero no es la esencia de lo que Dios quiso hacer cuando nos sacudió para ser libres de la tradición. ¿Me entienden, cierto? Entonces, y la Iglesia de Cristo se ve más afanada en demostrar que no tenemos tradiciones a la raíz del por qué Dios nos sacude cada tanto de la tradición. ¿Me siguen, cierto? Entonces, nos desviamos y en ese desviarnos del propósito divino, de por qué Dios lo hace, nos afanamos en las añadiduras que sí son buenas, pero que no es lo que Dios busca de nosotros. Entonces, por ejemplo, en toda esta sacudida de las tradiciones en los últimos años, no se ve bien celebrar ciertas fechas tradicionales, como por ejemplo Navidad,
la muerte y resurrección de Jesús. Hoy es un día de una fecha importante para todos nosotros y el 99% de ustedes no lo saben, porque nosotros nunca se lo enseñamos. Mi primer mensaje de resurrección fue ahora, en fines de marzo de este año, y llevo de pastora como 8 o 9 años, y nunca había predicado de eso. ¿Por qué? Porque es la añadidura que nosotros le ponemos. No, eso es tradición, porque a Jesús hay que recordarlo todos los días. Pero la finalidad de hacernos libres de la tradición es otra. Si pensamos en las fechas importantes, por ejemplo, es para que tú tengas a Jesús en tu presente cada día. Es para que no solo en Semana Santa recuerdes su muerte y resurrección, sino que vivas de tal manera que el poder de su muerte y su resurrección esté los 365 días del año contigo. Es como el Día de las Madres. ¿Cierto que viene el Día de las Madres? Y viene el Día de las Madres. Entonces, algunos están de acuerdo y otros dicen no, porque el Día de las Madres son todos los días. Pero ¿cómo lo viven con las madres? Es cierto, no debería haber un día de, pero hay algunos que solo regalan flores a la mamá el segundo domingo de mayo. ¿Me entienden, cierto? Entonces, Dios nos quiere hacer libres de la tradición y en realidad las fechas no son tan relevantes. Cuando logramos hacer que esa fecha esté en nuestro presente cada día. Y cuando logramos que esa fecha esté en nuestro presente cada día, entonces ya no importa recordar la fecha, sino que lo importante es que lo que pasó ese día está en tu vida los 365 días del año. Entonces, en esto de ser libres de la tradición, también dejamos de recordar fechas importantes. Ahora yo te digo que hace bien recordarlas, porque te vuelve a veces al principio, al origen. El otro problema que la Iglesia de Jesucristo contemporánea está viviendo es enfocarse en un único propósito. Y este asunto de visión y misión que es netamente empresarial y que ha entrado dentro de la Iglesia de Jesucristo y que hemos participado y hemos hecho y hemos obrado de esa manera creyendo que era lo correcto, nos ha desenfocado del propósito de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso que hay ministerios que su visión es andar sanando a todos los enfermos. Y levantan estructuras y van de un país en otro, sanando, y se dedican solo a eso. Hay otros que se dedican solo a evangelizar, hay otros que se dedican solo a la obra social, porque esa es su misión y su visión va encajada en eso. Y eso ha empobrecido a la Iglesia de Jesucristo. Porque el propósito de la Iglesia de Jesucristo es mucho más amplio. Y cuando tú te enfocas en un solo propósito, lo demás se debilita. Porque pones todos tus recursos, toda tu energía, toda tu fuerza, toda tu plata, toda tu visión, todo en eso. ¿Me entienden? Y cuando tal vez eso deja de estar como nos pasó a nosotros, algunos se descolgaron porque no teníamos visión. Y la Iglesia de Jesucristo siempre va a tener visión, porque no es lo específico, es lo que Él dejó. ¿Sabes cuál es aparte de proclamar el Evangelio, ¿sabes cuál es la verdadera misión nuestra? Es brillar en este mundo. Esa es nuestra verdadera misión. Y de todas las maneras, y en todos los ámbitos, y en todas las esferas, y de todas las formas. Levantar el nombre de Cristo. Sea proclamando el Evangelio, sea haciendo obra social, sea sanando a los enfermos. Todo lo que hagamos tiene que hacer para que Jesucristo brille en las tinieblas. Y no para que nosotros brillemos, para que Él brille. Entonces, nosotros somos todos víctimas y estamos coludidos con este problema, porque somos parte de la Iglesia contemporánea.
Entonces no podemos decir, no podemos mirar desde afuera, la iglesia de Jesucristo está haciendo esto. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos metidos en esto. Y el Señor hoy nos quiere llamar a volver al principio. Hoy es un día del principio de la iglesia de Jesucristo. ¿Algunos sabían eso? Que bueno, estoy en el lugar exacto. Sí, porque a veces uno predica y parece que estuviera predicando en la iglesia equivocada. Porque uno dice, tienen este problema, nadie lo tiene. Pero hoy estamos todos de acuerdo en eso. Y yo creo que algunos lo saben, pero se les ha olvidado. Porque la tradición nos ha sacudido de acordarnos de ciertas cosas que han sido relevantes. Hoy es el día de Pentecostés. Algunos ni siquiera saben qué es eso. Pentecostés es una fiesta judía. Pentecostés tiene origen, obviamente, en el pueblo judío. Era un día donde ellos, y es un día para ellos, donde ellos llevaban la primicia de sus cosechas, el primer fruto y el mejor. Entonces venía la cosecha del trigo y era separar lo mejor. Y eso lo ofrendaban. De ahí vienen las primicias, que en algunos lugares se practica, la ofrenda de las primicias. Entonces, Pentecostés era ese día, y fue por mucho tiempo ese día, hasta que precisamente en ese día, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Entonces, ya no solo el pueblo de Israel celebra las primicias de sus cosechas, el primer fruto, sino que también celebran que es el día en que ellos nacieron con su fe, porque es el día en que Dios le habló a Moisés en el monte y le entregó las tablas con todos los estatutos del judaísmo y los mandamientos y todo eso. La ley es mucho más que los 10 mandamientos, ¿cierto? El Pentateuco está ahí registrado. Y es el día en que los judíos celebran. Los judíos están de fiesta hoy porque ellos celebran ese día. Ese día ocurrió 50 días después de la Pascua. La Pascua fue, no el viejito pascuero, eso no tiene nada que ver. Yo no sé por qué Chile lo dice así. Pero la Pascua fue el día en que la cena de Pascua, en que se avisó que iba a pasar el ángel de la muerte cuando ellos aún estaban esclavos en Egipto. Iba a pasar el ángel de la muerte, pero que ellos sacrificaran un cordero con ciertas características, se reunieran las familias a cenar, pero con la sangre del cordero, mojaran los dinteles y los umbrales de las puertas, porque cuando pasara el ángel de la muerte no iba a matar al primogénito de las casas que estuvieran marcadas con la sangre de ese cordero. Y de ahí los judíos comienzan a celebrar la Pascua. Pero miren, cuando Jesús resucitó, fue un día de Pascua. Dios es un Dios muy simbólico para que a nosotros nos entren y nos queden las cosas. Por eso Él usa estas coincidencias. Entonces, por eso Jesús es el Cordero, ya el definitivo, ¿cierto? Porque el otro era el que hasta el día de hoy ellos comen. Pero Jesús es el Cordero de Dios. Por eso a veces cantamos, digno es el Cordero, y el que no tiene idea de esto dirá, ¿qué Cordero? Si ni siquiera estamos en Magallanes, ¿por qué Cordero? Por eso, porque Él simboliza ese Cordero de Pascua. Pero, ¿qué pasó para nosotros? Porque nosotros no somos judíos. Y es bueno, sí, está bien. Hoy fue el día en que Dios le entregó la ley a Moisés, pero nosotros ya ni siquiera vivimos bajo la ley, no hay nada que celebrar. Pero miren, cuando Jesús se fue, anunció que esperaran, reunidos, anhelantes, atentos, porque iba a venir el Consolador. Juan 14, Juan 15, por ahí está eso. ¿Se acuerdan?
¿Y saben cuándo fue la llegada del Espíritu Santo? Un día de Pentecostés, el día de las primicias, el día en que empezó oficialmente el judaísmo, cuando Moisés recibió los estatutos, la ley de Dios, y ese mismo día el Espíritu Santo descendió. Y ese mismo día nació la Iglesia de Jesucristo. Hoy estaríamos de cumpleaños, tendríamos que tener torta con 2000 y tantas velitas. Ahora, es una fecha, si nosotros la miramos desde el punto de vista tradicional, es una fecha más, ¿cierto? Pero lo que el Señor quiere enseñarnos, para ser libres realmente de las tradiciones, es que esas fechas importantes estén vivas en nuestra vida los 365 días del año. ¿Y qué pasó? Quiero que me pongan el texto, por favor. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Yo lo sitúo. Apágamelo porque si no se ponen a leer. Lo sitúo primero. Apágamelo. ¿Se puede? Ya. ¿Qué pasó? Jerusalén. Vinieron en el único templo en Jerusalén. Vinieron de todas partes. Los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Los judíos y los que se hicieron judíos por decisión, por seguir la fe judía, las creencias judías. Vinieron de muchas partes, porque era el día que celebraban cuando Dios entregó la ley, y porque era el día que traían sus primicias. Era un día muy importante para la ciudad. Todos los hoteles estaban colapsados. Toda la gente que tenía una pieza más en su casa la arrendó para los viajeros. No había ningún lugar, la ciudad estaba repleta de judíos y de extranjeros hechos judíos que venían a adorar al templo y a recordar ese día tan importante. Y ese día, 50 días después que Jesús resucitó, fue el día que el Espíritu Santo descendió. Ahora sí, leamos el texto. En el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Este es el relato conocido para todos de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió. ¿Se dieron cuenta que Él descendió en un día muy importante? Un día donde estaba convocado medio mundo ahí en Jerusalén. Él no vino de una manera silenciosa, de una manera pasiva, de una manera piolita, como decimos en Chile, de una manera así como camuflada. Él vino con todo su esplendor, con toda su gloria, con su poder sobrenatural desatado. Y Él originó que tú y yo seamos parte de la Iglesia de Jesucristo ahora. Solo con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús no bastaba. Era necesaria esta otra parte.
¿Se acuerdan que yo les he enseñado uno de estos miércoles cómo ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan en conjunto y se complementan? Jesús hizo su parte, pero era necesario que el Espíritu Santo viniera y hiciera su parte. Y ese es el origen. Ese es el origen nuestro. Ese es el origen de la historia de nosotros como Iglesia de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo descendió. Antes simplemente eran 120 seguidores comprometidos de todas las multitudes que escucharon el mensaje de Jesús, de todos los miles y miles y miles que fueron sanados por Jesús. Solamente 120 estaban ahí. Y ellos dieron inicio a la era cristiana. Ellos fueron el puntapié inicial, fueron los primeros, fueron la base. Esos 120 que ni siquiera conocemos sus nombres, estaban los discípulos de Jesús, su equipo, y los demás. Ni siquiera fue relevante sus nombres, porque ellos no eran los protagonistas de esa historia, era el Espíritu Santo el protagonista. Y por eso que es lo importante saber de él, no de quiénes estaban. Esa copucha no es importante para nosotros. Y eso dio el origen. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia hoy, después de más de 2000 y tantos años? La otra vez alguien nos dijo, ahora con la moda del Espíritu Santo. Una dama. No es de esta casa. Gracias a Dios. ¿Qué nos dijo eso? O sea, ¿de qué moda? Si el Espíritu Santo no es una moda, es lo que le dio vida a la iglesia. Es la médula de la iglesia. Voy a decir algo. Quedará registrado. Y asumo las consecuencias. ¿Se acuerdan cuando una vez les enseñamos que las células eran la médula de la iglesia? Enseñanzas de hombres. El Espíritu Santo es la médula de la iglesia. Llevamos tanto tiempo sin células y es la mejor época de nuestra vida. Gracias por los dos que aplaudieron, que se comprometieron conmigo. Por eso el Señor nos tiene que llamar a volver al principio. Y es un llamado que nace desde nosotros y tiene que nacer en ustedes también. O sea, no nace de nosotros, nace del corazón de Dios, pero tiene que empezar por los líderes de esta casa, obvio. Pero tiene que nacer en nuestros corazones. Porque después que vino el Espíritu Santo sobre esas vidas, nunca más fueron los mismos. Y nosotros estamos afanados en tanta tontera. Y digo nosotros, la iglesia de Jesucristo. Algunos están afanados en hacer, otros están afanados en evaluar a los que hacen. Algunos hacen, otros critican. Y los activos están haciendo lo que Dios no ha mandado a hacer y los pasivos tampoco. Cuando nuestra única motivación tendría que ser volver a partir de ahí, del aposento alto en adelante. A veces perseguimos las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay que perseguir al Espíritu Santo y si lo tienes a Él van a estar las manifestaciones siempre. Por eso les decía, un día como el de hoy nos hace bien recordar. Ahora sería hermoso que un día no tengamos que recordar porque viviéramos cada día de nuestras vidas un Pentecostés. Y ahí no va a ser necesario. Pero mientras no lo vivamos, es bueno que por lo menos una vez al año nos acordemos que hoy el Espíritu Santo descendió según el calendario. 50 días después de la Pascua. Él descendió. Y está con nosotros.
Miren, Él obviamente no puede llegar y quedar todo igual. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a una vida acá, si tú no logras cambiar es porque el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida con el esplendor que debería haber llegado. Tienes problemas en el carácter, busca al Espíritu Santo. Tienes problemas con la depresión, busca al Espíritu Santo. Tienes problemas con la murmuración, busca al Espíritu Santo. Tienes problemas de infidelidad, busca al Espíritu Santo. Tienes problemas de plata, busca al Espíritu Santo. Tienes problemas con el pecado que no lo puedes vencer, busca al Espíritu Santo. Y no es la cábala, no es la moda, no es, ay, ahora con esta tontera. No, es volver al principio, es la vida de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Si tu iglesia vives con Él, si tu iglesia vives con Él, si yo iglesia vivo con Él, cuando nos reunimos esto arde. Pero no esperes encontrar el fuego aquí. Tú tienes que tener el fuego del Espíritu Santo. Porque cuando tú tomas fuego prestado, se te acaba. ¿Cuánto dura? Encendamos una fogata y tomemos unas teas cada uno. Dura hasta que el hisopo se le acaba el combustible y se empieza a extinguir. Pero cuando tú estás metido adentro de la fogata, no se te acaba nunca. Entonces a veces vivimos del fuego prestado del de al lado, del pastor. Ay, que el pastor oró por mí, un fuego, sí. ¿Y qué hiciste con el fuego? Ay, que el domingo estuvo, oh, el domingo. ¿Y el lunes cómo amaneciste de endemoniado? Y a veces ni siquiera esperaste al lunes, ya el domingo en el almuerzo, ya vinieron los bomberos y apagaron todo. Tu vida, ¿cómo es tu vida? Hay otros que entran y salen y no encuentran fuego por ningún lado. Y si no lo encuentran es porque no está en ti. Si tú no encuentras la presencia del Espíritu Santo porque no está en ti. Porque hasta la celebración es más fome. Si uno lo busca, lo encuentra. Y no es que tiene que estar, Él no está. No está en ti. Y estoy siendo muy dura, pero Jesús, ¿cuándo fue dulce? Ni el caramelo me ha endulzado la palabra de hoy. Cuando Jesús tenía que confrontar, confrontaba con la verdad de su Padre, la verdad de la palabra de su Padre. ¿Cuántas veces salimos de este lugar? Hoy estuvo tan fome la alabanza. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si viste ángeles o no? Gladys últimamente anda viendo ángeles por todos lados. ¡Qué maravilla! Yo no he visto ninguno. Pero a veces yo me siento tan llena del Espíritu Santo cuando lo busco. Y cuando no lo busco, no lo siento. Pero no puedo culpar a los que ministran. Es culpa mía. A veces la palabra está expuesta. La palabra siempre es espectacular. No podemos decir hoy la palabra estuvo mala. Eso es pecado. Pero a veces está expuesta, ordenada, con las palabras bonitas, bajo la unción, ahora que tenemos estas luces, todo bonito, todo brilla. Y otras veces no fue expuesta de la manera, o qué sé yo, no te llegó, se hubo una interferencia en el camino, no sé. Pero no es culpa del expositor. Agárrate de la palabra. Pero eso es si tú vives un Pentecostés cada día en tu vida. Pero ¿cómo vives la semana? ¿Cuándo te acuerdas del Espíritu Santo? Si tú vives con lo que te pasa solo el día domingo, y a veces los domingos no te pasa nada, todos se cayeron, yo no me caí, ¿qué importa eso? Debe ser porque algo no anda bien en mí. No, es que el que me oró, no, ese Dios no lo usa. Y se van a la filita del otro. Mira, basta que sea un hijo de Dios que se preocupe por vivir en santidad. Dios lo va a usar, no importa. Pero lo más importante, ¿qué quiero yo del Espíritu? ¿Quiero o quiero lo que me conviene?
Él presenta un banquete delante nuestro. ¿Como lo que me gusta? ¿O me siento confiado y como todo porque Él me lo está dando? ¿Como por placer o como solo cuando tengo hambre? Nosotros para comer comemos por placer, no me vengan con cuestión. Pero de la mesa del Señor, ¿comemos por placer o solo cuando las papas queman? Él vino y produjo resultados en los espectadores y en los involucrados. Los espectadores en unos causó interrogantes y en otros especulación. Tú puedes ser espectador y estar supuestamente dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabías? Aparentemente. Y digo aparentemente porque para ser parte de la iglesia de Jesucristo tú tienes que estar involucrado con el Espíritu Santo. Tú puedes estar sentado aquí años, o en los mejores templos, en los megatemplos, en las mega iglesias, en los mega ministerios, de miles. Pero si tú no estás involucrado con el Espíritu Santo, eres un espectador. Y en esa ocasión que Él vino, habían espectadores. Los espectadores vinieron al templo a adorar, a traer sus primicias y a celebrar el encuentro de Moisés con Dios y su ley. No vinieron a ver el estreno de la última película del Capitán América, que está muy buena por si acaso. No vinieron a eso. Andaban en una actitud de adoración, como tú y yo venimos. O, si yo estoy aquí, ¿a qué vengo? Díganme, ¿a qué vengo? Yo me siento mal, hoy llevo ya como 3 días, pero ya estoy saliendo, estuve peor. Pero se puede, pues si entonces no estoy muriendo. Se puede. Pero a veces tú no te sientes mal, pero vienes por el religioso a dar las primicias o vienes en búsqueda de Dios. Pregúntate. ¿A qué vienes? Porque mira, al espectador le produce esto, interrogantes y especulación. Algunos decían, ¿qué es esto? Y otros, no, es que están borrachos. Eso produjo en los que no estaban involucrados con el Espíritu. Interrogantes sin respuesta o especulación. Y cuidado que la especulación, como viene de nuestro corazón, nunca va a ser la correcta. Nunca va a ser la correcta, siempre la vamos a embarrar especulando. Y somos especialistas del ser humano en especular, las mujeres más que los hombres. Es que hoy no me dijiste quiero, no, ya no me amas. No, que seguro que puso sus ojos en otra. Especulación. Y el pobre solo que tenía conjuntivitis ya ni la veía, por eso que estaba preocupado por otra cuestión. Y él no, ya no. Esta hora y todavía no me ha mandado un WhatsApp. Debe estar enojado. Porque lo que no sabemos lo imaginamos y lo especulamos. Pero en este mundo tan igualitario entre hombres y mujeres, déjenme decirte que los hombres se están volviendo bastante femeninos. Y especulan a la par nuestra. Y lo que no saben lo imaginan. Y no solo lo imaginan y lo imaginamos, sino que sobre la imaginación construimos. Y sacamos nuestras propias conclusiones, y nuestras propias percepciones, y nuestras propias perspectivas, y nuestro propio... Y lo que no esa conducta la traemos a la iglesia de Jesucristo. Y lo que no entendemos en la iglesia de Jesucristo, abrimos la boca y lo especulamos. Cuando se hicieron cercanas el tema de las caídas, que ahora esa es una cuestión ya tradicional, pero hubo un boom. Y vienen yo creo que desde que Pablo se cayó del caballo, pues. Fue el primero que se cayó, que yo sepa, por lo menos que esté registrado. Si alguien sabe de otro, cuénteme, porque es más viejo que yo y sabe. Pero de los registrados, al parecer, ¿cierto? Y en la época de esta tremenda evangelista, Kathryn Kuhlman,
Ella entraba así por la fila de los templos, de los estadios, de donde fuera, y la gente caía, pero por miles. Ni siquiera oraba, ni siquiera iba preocupada de que se le había corrido el rullo. Y la gente caía de la unción que había en ella. Pero cuando llegó esto a Sudamérica, yo creo que fue muy notorio con el evangelista Carlos Anacondia, ahí por los 80. ¿Y cuánta especulación produjo? ¿Cuánta especulación produjo? A mí también. En el 80 yo tenía 15 años. Pero ahí por los 18, parece, cuando entré a un seminario en Buenos Aires, nos mandaron al Luna Park a hacer un trabajo de investigación y hacerle una evaluación al evangelista y las manifestaciones del Espíritu Santo. Y fuimos, yo y mis compañeros, con cuaderno y lápiz en mano. No teníamos celulares para sacarle fotos en esa época. Y a evaluar la manifestación del Espíritu. Y después teníamos que presentar todo un trabajo al profesor, que gracias a Dios no me acuerdo quién era el que nos mandó a hacer esa tarea, para no guardar juicio, ¿cierto? No me acuerdo quién era. Pero tuvimos que presentar un trabajo de nuestros argumentos y respaldados con el por qué. Y si yo miro para atrás, era la religiosa que andaba diciendo, no, esto es tan borracho. La misma. Gracias a Dios tuve la oportunidad de en persona pedirle perdón por ese pecado. Cuando lo conocí. Y cuando sin que me tocara salí volando. Cuando no quería, cuando traté de agarrarme con todo, no pude. Y ahí ya no tenía contacto con mi viejo profesor para decirle, no, si era verdad. Porque lo que no entendemos, especulamos. ¿Y quién te dijo que hay que entender a Dios? Cuando la Biblia te dice que sus pensamientos no son los nuestros, que sus caminos no son los nuestros, que su manera de obrar no es la nuestra. Nunca vas a entender a Dios, nunca vas a entender al Espíritu Santo, ni sus manifestaciones, ni por qué le hace las cosas. Entonces, mírate, cuando tú estás preguntándote o cuando estás especulando, eres un espectador. Así de sencillo. Pero ¿qué le pasó a los involucrados? Porque yo quiero estar del lado de los involucrados y espero que tú también. Solo algunas de las cosas. Recibieron poder para ser testigos. Recibieron denuedo al proclamar el Evangelio. Recibieron evidencias y manifestaciones del poder del Espíritu Santo en sus vidas y a través de sus vidas. Sufrieron cambios radicales, obviamente positivos. Experimentaron un compromiso hasta la muerte. Eso le pasó a los involucrados con el Espíritu, a los que le creyeron a Jesús y estaban anhelantes. ¿Tú sabes lo que es estar 50 días encerrado en un altillo? Porque eso es un aposento alto. 120 personas usando un solo baño, sin duchas, sin cloro, para matar las bacterias, ¿cierto? No para tomar. Alguien tenía que cocinar 50 días, lavando loza y cocinando, porque eran 120. Terminaban con el desayuno y empezaban con el almuerzo. Sin dónde dormir cómodamente, 50 días. ¿Se acuerdan el domingo que comieron chocolates? Desde ese domingo hasta hoy, 50 días. Bajo esa condición. ¿Qué les sostenía? La avidez de encontrarse con el Espíritu Santo. ¿Qué les sostenía? La promesa de Jesús.
Ahora, a ti no se te pide eso porque no te tiene que sostener esa promesa, porque esa promesa ya fue dada. Para ti y para mí no es promesa, es una realidad. Y a veces no somos capaces de venir los 4 domingos a la iglesia. Y la prueba está, se turnan, yo no sé cómo hacen, pero se turnan, se ponen de acuerdo por el WhatsApp. ¿Vas tú hoy? Ya, entonces yo no voy. Pocas veces están todos. ¿O no? Imagínense, no somos capaces de venir 4 domingos al mes. Aún estando todos los domingos aquí, nos reunimos 50 domingos y ellos pasaron 50 días en espera del Espíritu Santo. Era gente involucrada con el Espíritu Santo. Era gente que quería, ni siquiera sabían, era una promesa que entendían a medias, pero ellos querían, anhelaban, deseaban, necesitaban, decían, sin el maestro no vamos a poder. Y lo último que nos dijo, espérenlo, entonces vamos a tener que esperarlo. Voy al Padre y se los voy a enviar, espérenlo, espérenlo. Si lo tienen a Él, es como que me tuvieran a mí, es como cuando me tuvieron a mí y tenían al Padre, es lo mismo, somos uno. Por favor, espérenlo. Solo 120 esperaron. Pero de esos 120 han logrado que tú y yo sepamos de Jesús a esta altura, después de 2000 y tantos años. Significa que el impacto que ellos vivieron fue poderoso. Ahora imagínate si nosotros, que somos más de 120, tuviéramos ese involucramiento. Estuviéramos así de involucrados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría? Jesús les anunció que con la llegada del Espíritu tendrían poder para ser testigos. ¿Qué significa? Que cuando tú le hablaras a tu colega, iba a venir la convicción del Espíritu Santo sobre él. Sus vidas iban a cambiar. Me encanta ver la historia de Pedro, un pescador ignorante con sus manos llenas de ampollas, que lo único que sabía era pescar por tradición, porque lo recibió de su padre y de su abuelo y por generaciones. Era lo único que sabía hacer Pedro, que cada vez que abría la boca metía la pata y las pocas veces que la acertaba, al siguiente paso la embarraba. Pedro, el que tenía miedo, igual que tú y que yo, el que negó a Jesús, igual que tú y que yo, porque cuando tú no hablas de Él lo estás negando. Cuando tú no te identificas con Él. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? No se identificó con Jesús. Y cuando tú pasas por la vida sin identificarte con Jesús, tú lo estás negando, igual que Pedro. Pero ese otro mensaje. Y ese Pedro que volvió a las redes, porque dijo, sin el maestro aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Después que Jesús murió, volvió a las redes. Ese Pedro estaba ahí en el aposento alto. ¿Y qué pasó después? Habló, 3000 se convirtieron. ¿Recibió de nuevo o no? Tú lees el discurso de Pedro y no es el discurso de un pescador. Es el discurso de un Pablo que se crió en la sinagoga, estudiando. Era la universidad del momento, la más top. La más cara y la más completa. Pero ni aun Pablo, con todo el conocimiento que tenía, si no hubiera sido porque él tuvo su propio encuentro con el Espíritu de Dios, no hubiera igualado los discursos de Pedro, el ignorante pescador. Pablo también necesitó ese toque del Espíritu. Así que el pobre, analfabeto y el culto muy educado, los dos sufrieron un cambio en su discurso porque el Espíritu Santo llenó sus vidas. Pablo no estaba en el aposento alto, pero él tuvo su propio aposento alto. Tú y yo no estuvimos en el aposento alto, pero podemos tener nuestro propio aposento alto. Pero tiene que ser así de real. ¿Cómo sabemos que es el verdadero? Porque queda. Porque perdura, porque se produce el cambio, porque tu vida nunca más puede ser la misma cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. No puede ser la misma. Alguien que diga amén.
A veces por ser libres de la tradición no decimos amén porque es una palabra tradicional. Entonces di, así es, así sea, porque eso significa amén. Pero es así. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Porque nos volvemos espectadores. Y siendo espectadores, a veces nos involucramos cuando nos gusta, cuando lo encontramos correcto, y otras veces no. Cuando Él quiere que estemos ahí, en el centro, en el epicentro de ese terremoto que Él causó cuando vino. Lo leímos recién. ¿Alguien puede quedar igual después de tremenda experiencia? No se puede. No puede ser. Pero mira con todas las tonteras que lidiamos. Mírate. ¿Con cuántas cosas lidiamos? A diario. Los problemas, la plata, los hijos, los maridos, las esposas, los colegas, el jefe, el profesor, la polola, el perro, los sueños no alcanzados, la depresión. Y sigan sumando a la lista. Para estos discípulos que estuvieron ahí, ¿ustedes creen que todas las tonteras que a nosotros nos entretienen los retuvieron? Miren, ellos no tenían miedo ni siquiera a morir por la causa de Cristo. Y muchos de ellos murieron. ¿Saben por qué está profetizada la apostasía para el tiempo final? Porque cuando venga realmente la persecución para la iglesia de Jesucristo, va a ser un sacudón tan grande que muy pocos quedarán. Porque el que no está involucrado con el Espíritu Santo no va a arriesgar su vida. El espectador no se compromete con el Espíritu, ni con la causa del Espíritu. Piensa, ¿estás preparado para que te pongan una metralleta en la cabeza y te digan, o niegas a Jesús o te mato? ¿O eso lo vemos muy lejano? Día a día mueren cristianos hoy en día. El Coliseo romano se está haciendo presente. Piensa, yo me pregunto, ¿estaré totalmente involucrada con el Espíritu como para decir, mátame? Pero yo no voy a negar lo que he vivido. Estaremos involucrados que apenas nos pasa una cosita así y ya, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? Ese es el mensaje de la iglesia contemporánea, se los he dicho y se los voy a decir. Ese es el mensaje que hemos escuchado y que hemos predicado en las últimas décadas. Jesús está para darte. En Él lo tenemos todo. En Él todo lo podemos. Y es verdad. Pero Jesús también está para demandarte. Nuestro Padre no es un Padre consentidor. Yo puedo amar y consentir a mis hijos, pero también demando de ellos. Y tienen que cumplir. Cuanto más les das, más te tienen que cumplir. ¿Sabías que cuanto más Dios te da a ti, más le debes? ¿Sabías eso? Es tan cómodo venir y encontrar todo aquí listo, ¿cierto? Y todo armado. Y a veces cuando llamamos al servicio, ¿no quieren servir? ¿O no? No, que lo haga otro. Cuando Dios mira con agrado al que sirve. Porque el que sirve se involucra. ¿Ustedes creen que esos 120 tenían una banquetería que los atendía? ¿Pagaban un Masterchef? Entre todos tenían que servirse unos a otros. Estaban involucrados con la causa que los unía.
Tenemos que volver al origen. Tenemos que volver al principio. ¿Cuál fue el principio de la iglesia de Jesucristo? El encuentro con el Espíritu Santo. Y no se lo adoses a la congregación ni a los pastores. Tú y Él. Tú y Él. No digas, es que es tarea de ellos llamarlo. No, yo no lo llamo nada porque Él ya vino. Obvio que disfruto cuando Él se manifiesta en medio nuestro, pero mi mayor preocupación es que Él se me manifieste a mí. Porque podemos bajar los mismos ángeles del cielo con la adoración, pero si tú no quieres involucrarte, no se te va a manifestar. Imagínate toda esa gente que estaba ahí en derredor. No dice el relato bíblico, ni uno de ellos fue conmovido con lo que pasó. Fue solo para los 120. Después se fueron añadiendo con la predicación de los discípulos. Pero con lo que pasó fue para los que estaban esperándolo. Las consecuencias positivas fueron para los que lo anhelaron. A diario, para los que murieron porque pagaron precio de morir, estar ahí 50 días encerrados esperándolo. Para los que no tuvieron miedo que los vinieran a matar, porque se sabía que ahí habían 120 personas esperando algo de ese Jesús que se fue y les prometió. Y ya había empezado la persecución para los seguidores de Jesús, y ellos ni siquiera tuvieron miedo. Se fueron a un lugar alto, no se fueron a un subterráneo. ¿Cómo no se van a escuchar 120 hablando? Pensemos en 60 mujeres hablando. ¿Se dan cuenta? Pero quedaron ahí de espectadores, porque no estaban anhelándolo. Él va a venir a hacer un Pentecostés en tu vida si tú lo anhelas, si tú lo deseas. Si no, se va a incendiar el de al lado y tú vas a quedar bajo cero. Mientras mira el que al lado que se está quemando y cuestionas, ¿y por qué se quemará? Ah, no, le dio la onda del Espíritu Santo. Me explico, ¿cierto? Me produce mucho celo esta palabra, me produce mucho deseo de sacudirlos. Porque saben que lo único que nos va a sostener en este tiempo va a ser la relación con Él. No es para caerte, no es para hablar en lenguas, no es para, lo sentí, no es para sentir ese fuego que a veces nos quema por dentro. No es para tener una experiencia religiosa como canta el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias. No es para eso, no es para tener una experiencia, no es, el Espíritu Santo es vida, es real, Él quiere estar contigo, no es el domingo 2 horas, no es eso. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Lo sientes? Si tú tienes una relación con Él, se tiene que ver, tiene que haber evidencias. Por eso está en Gálatas la lista de los frutos del Espíritu. Tiene que haber una evidencia que está en Él, que está en ti. No es solo hablar en lenguas. Tiene que haber un cambio como le pasó a estos hombres y mujeres. Hubo un cambio. Tiene que haber un cambio en tu lenguaje como le pasó a Pedro. Que los mismos que lo conocían decían, pero si este no es el hijo del pescador, ¿cómo puede hablar así? Tiene que haber ese amor en ti que resulte atractivo. A veces ni siquiera tenemos el amor para esperarnos y saludarnos. Tiene que ser tú tienes que ser una fuente de amor, que donde vayas se te pegue la gente como moscas en la miel. Tiene que haber paz en las tormentas, porque eso es fruto del Espíritu. ¿De qué te sirve hablar en lengua el día domingo y el día lunes estás en un caos con tu vida? ¿Y dónde está el fruto de que Él está contigo? El Espíritu Santo es más que una experiencia,
El Espíritu Santo es la vida de Dios en tu vida, la identidad de Dios en tu vida, transformando tu identidad, devolviéndote la identidad que el Padre te dio cuando creó a Adán y a Eva, a imagen y semejanza de Él, parecidos a Él. El Espíritu Santo te devuelve ese parecido, esa semejanza. Perdemos el gozo con tanta facilidad. Un poquito de aflicción, ¡oh! Parecemos Jeremías en sus lamentaciones. Pero si tú estás involucrado con el Espíritu Santo, tú no pierdes el gozo, aunque tal vez corran lágrimas por tus ojos. Porque somos humanos y vamos a llorar. No es que la vida es happy todo el día, vienen momentos tristes, Jesús lo prometió, lo avisó, lo anunció. Es real, no vivimos en una burbuja. Pero si tú estás involucrado con el Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, nada te va a robar el gozo. Y el gozo es algo que viene de adentro porque Él lo pone, no es circunstancial, no viene de las circunstancias, no es la felicidad que se te enseña. Es así, es circunstancial. El gozo es, no importa, estoy sin trabajo, no importa, pero ¡ay! Tengo un gozo adentro de mi ser que me hace alabarlo. La paz, la templanza, el dominio propio. A veces no sabemos controlar ni las emociones, ni los nervios, ni el estrés, todo nos descontrola, todo nos desborda. ¿Dónde está el dominio propio que da el Espíritu a los que están involucrados con Él? Hablamos del Evangelio y no nos resulta. ¿Y dónde está ese denuedo que Él puso cuando vino? ¿Se dan cuenta que la vida en Cristo es mucho más que congregarse el día domingo? Ofrendar, diezmar, cantar, es más profunda. Esto es disfrutar juntos y es necesario. Y cuando tú tienes una vida íntima con Él, tú no te pierdes un domingo. Porque no me vengan a decir que como tienes la vida íntima con Él, no es necesario congregarse. Eso es mentira, porque donde sabes que lo vas a encontrar, allá vas. O cuando uno se enamora, busca la ocasión, y donde hay ocasión, ¿cierto? Si te gusta alguien y sabes que va a ir a ese cumpleaños, te haces invitar con tal de verlo ahí como come. Capaz que ni te mire, pero de ver... Yo cuando era adolescente me enamoré de mi profesor de física. Era 7 en física. Yo tenía 13 años. La edad de Matías. ¿Y saben qué hacía? En los recreos yo le conocía todo el horario de ese profe. Entonces sabía que en el primer recreo él estaba en la sala 21, por ejemplo. Tocaba el timbre, soplaba, siempre con las típicas amigas, ¿cierto? Una de cada lado. Entonces me iba y así, y llegaba corriendo. ¡Oh! Y cuando ya estaba cerca de la puerta, pasaba como lento, hasta que él abría y salía con su libro de clase, ¿cierto? Su pachorra, así. Entonces yo lo miraba y con que me dijera buenos días Fagundes, porque a uno no le decían ni por el nombre, era el apellido. Buenos días Fagundes. Buenos días, profesor. Oh. Sí, pues cierto, ¿a quién no se enamoró a los 13 años? Ay, pero yo no perdía ocasión. Y él tomaba la misma micro mía. Pero no todos los días llegaba a las 8 de la mañana, a las 7 entrábamos, a las 7 de la mañana, porque hay días que, como los profes, no están todo el día en la institución. Pero yo sabía los días y calculaba el tiempo, y ya subía con otra actitud a la micro. Y si lo veía, bueno, ya era la gloria. Y buscaba la ocasión, podía llegar cualquier día atrasado, pero el día que él tenía que entrar a las 7, ese día yo no me podía atrasar. Para encontrarlo en la micro. Y era solo cruzar la mirada. Buenos días, profesor. Buenos días, Fagundes. Ay, me sentaba. Y aunque no lo vieran todo el viaje, pero saber que él iba en la micro, ay. Sí, po. Porque es así. Díganme si no es así. Cuando tú amas, tú quieres estar con la persona. Y busca. Y no pierdes ocasión para. Porque es así, es una cosa natural. ¿Y por qué con el Espíritu Santo no lo andamos buscando? O si sabemos que está, no, ¿para qué voy a ir?
Yo pasé como 2 años enamorada de ese profe hasta que me tuve que cambiar de liceo. Fue una tortura para mí, fue un duelo porque ya no lo veía. Lo vi como 2 o 3 veces más pasar en una micro y yo en el paradero. ¡Oh! Sí, po. Pero es así. Ahora, imagínate si hay una relación. Si existe, yo nunca tuve la posibilidad de tener una relación amorosa con ese profesor, po. Él tenía como 21, estaba recién egresado de la universidad, 21, 22, una cosa así, yo tenía 13. O sea, casi imposible. Imposible de lo imposible. Pero si hubiera tenido la oportunidad, imagínense, yo andaría volando como los monitos animados. Porque así es cuando uno se enamora. Ni miro al pastor, me cabe que al mediodía, ¿qué me tocará en el almuerzo? Ya no importa. Pero es un ejemplo, ¿cierto? Y era un amor de 13 años, un amor tan puro, tan sano, tan tonto. Y todos lo vivimos. Él una vez cayó en bicicleta por seguir a una niña. Así que no está libre de pecado. Y encima se cayó en la puerta de un templo y los porteros lo metieron para adentro a él y a su amigo. Porque la niña iba a la iglesia, parece, y ahí lo tuvieron, se tuvo que aguantar todo un culto pentecostal de los antiguos, ¿cierto? Por andar ahí persiguiendo a una niña. Entonces todos vivimos esos amores imposibles que buscábamos la ocasión. Pero cuando tú te enamoras y te corresponden, entonces con más razón. ¿Quién llega tarde a una cita amorosa? Nadie. Hay que ser muy. Porque uno quiere. Yo me casé y llegué antes que él. Con eso enmendé lo del profe. Y me tuvieron que decir, sale a dar unas vueltas porque el novio no llega. ¡Uy, qué atroz! ¿Cierto? ¿Ustedes no vieron el beso que le dio la Carla a Fabián cuando... Yo no terminé de decir, Fabián puede besar a la... Y la Carla se abalanzó sobre Fabián. Real. El pobre que va así. De ahí que me puse a orar el resto de la noche para que no temblara otra vez en esta ciudad. Así que después tuvimos que inventar una segunda instancia en la ceremonia, ¿cierto? Ellos después prendieron unas velitas, unas cositas, y ahí el pastor le dijo, ya Fabián, o yo le dije, uno de los dos le dijimos, ya Fabián, por favor, toma la iniciativa y besa a la novia, porque es parte del protocolo. Así deberíamos ser con el Espíritu Santo. Olvidarnos del protocolo y abalanzarnos en sus brazos como hizo la Carla. ¿Qué importa que había público? A ella no le importó nada. No le importó el que dirán, no le importaban sus padres, sus hermanas, no, sus pastores en esta casa santa. No le importó nada. Ella quería besar a su flamante esposo. Y él besó. No esos piquitos así protocolares. Él besó. Así deberíamos ser con el Espíritu Santo. Hay una oportunidad de estar con Él, pero así tirarte en sus brazos a la segura. Carla ni siquiera titubeó de que Fabián no la iba a tomar o que iba a pasar y que Fabián le iba a decir, ay, no seas ridícula, ubícate, espérate para la noche. No, ella ni pensó nada de eso. Ella sabía que su amado la iba a recibir y no se iba a resistir y Fabián se dejó besar ahí como un pajarito. Y no estoy exagerando, porque la exageración es pecado. Es una mentira, ¿cierto? Sutil, entonces no estoy exagerando. Y además que están ahí la víctima y la victimaria presentes. Sí, pues, así deberíamos ser. ¿Sabes que tú te abalanzas en sus brazos sin miedo porque Él no te va a dejar en ridículo? Ni te va a decir, ay, ubícate. No, te va a corresponder. Ponte de pie, por favor. El Espíritu Santo es todo lo que tenemos hoy cercano y seguro.
Somos tan religiosos que nos aferramos tanto a la obra de Jesús en la cruz. Sin ella no habría venido el Espíritu Santo. Pero a nosotros no nos tocó vivir la era con Jesús. A nosotros nos tocó vivir la era con el Espíritu Santo. Y es hasta el final, no va a venir otra cosa. Jesús no tiene otro hermano para morir por los que no quisieron aceptarlo. El Padre no tiene otro espíritu para mandar. Es Él hasta el final. Es todo lo que tenemos. Es el que te habla, es el que te enseña, es el que te reviste de poder, es el que te da fuerzas, es el que te consuela, es el que sana tus heridas, es el que te sostiene cuando pecas y vuelves al Padre. Él entra contigo a la casa de papá y te dice, mira, ya la convencí, ya lo convencí. Mira, pero aquí estoy. Padre, tú prometiste, tú mandaste a Jesús. Pero mira, aquí vengo a acompañar, es iglesia, tengo que estar con la iglesia. Él es el que te convence de lo que estás haciendo mal, Él es el mejor consejero. Él es todo. Somos demasiados religiosos cuando debemos ser espirituales. Somos demasiado racionales. Somos demasiado tradicionales. Preguntamos demasiado. Y lo que no entendemos, especulamos. Nunca lo vas a entender. Nunca. Porque eres muy pequeño, eres muy pequeña, somos nada. Él es el mismo Espíritu de Dios, es Dios mismo entre nosotros. Es Dios mismo que no necesita nada más que esa disposición, ese tirarte en sus brazos confiado. Podríamos orar hoy y todos los que aún no hablan en lenguas, recibir este don y ser llenos del Espíritu Santo para empezar un nuevo tiempo, pero no lo voy a hacer. Porque de experiencias con Él están llenos todos ustedes. Y si todavía no has recibido ese bautismo, búscalo solo en tu casa, autoúngete. Búscalo. Cuando yo viví esa experiencia tenía 8 años y nadie me puso las manos. Yo lo anhelé, lo busqué todo un domingo. Y en la oración, cuando estaban orando, Señor, bendícelos, acompáñalos a casa, Él vino ahí sobre mí y dije, esta es la última, o es ahora o nunca. Y no pude parar de hablar como por 2 horas. Pero si yo me hubiera quedado solo con esa experiencia, no estaría aquí. Porque de los 8 a los 51, ¿cuántas cosas han pasado? Y Él me ha sostenido. Y Él me ha sostenido. Y Él me ha enseñado. Y Él me ha corregido. Y Él me ha convencido de mis pecados, de mis errores. Y Él me ha transformado. Y lo tiene que seguir haciendo mientras esté con vida. Porque no he llegado a nada. No tengo nada, no soy nada. Tenemos que volver al principio. Si la iglesia de Jesucristo nació por un impacto, por un meteoro del mismo trono del cielo que cayó y remeció esa casa, ¿por qué nosotros va a ser con otras metodologías? ¿Por qué va a ser con otras estrategias? ¿Por qué va a ser de otra manera? No existe otra manera. No se ha inventado otra manera. Dios no ha hecho otra estrategia para ungir su iglesia, si no es a través de un impacto con el Espíritu Santo. No esperes que el de al lado lo tenga, tú lo tienes que tener. No esperes que el pastor lo tenga, tú lo tienes que tener. No esperes sentir su presencia cuando vienes acá, si en la semana no lo buscas. No esperes.
No esperes calentarte con fuego ajeno. Busca que arda en ti, busca que arda en tu corazón. Busca que te transforme. Él no es una religión, no es una profesión de fe, no es una declaración de fe. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en ti y en mí.